Hola, ¿cómo están? Un alumno de la UPC de Comercio Internacional me ha pedido que le explique used to. ¿Listo? Lo primero que quiero decirte es que esto nace básicamente del uso del verbo use, ¿ok? Para contextualizar, para que entiendas mucho mejor este tema, tendríamos que ver el pasado simple, que se forma de la siguiente manera. En la forma afirmativa utilizamos el sujeto más el verbo, en este caso use, más el complemento. La condición aquí es que el verbo tiene que estar en pasado. ¿Listo? Por eso ves que tiene una D al final. ¿Ok? Entonces, sujeto, forma afirmativa del tiempo pasado para poder utilizar esta frase que básicamente quiere decir solía. Sujeto más el verbo en pasado más el complemento. ¿Listo? Así de fácil se hace la forma afirmativa. Entonces, en este caso, como solo vamos a utilizar el verbo use, decimos sujeto I, verbo used con la D, porque es un verbo regular. Los verbos regulares se forman con la ED en su pasado. Y el complemento, aquí ya tú lo encuentras con el to, porque esto básicamente lo que hace es que el siguiente verbo, el to, hace que el siguiente verbo que vamos a utilizar en la frase esté en forma infinitiva. Entonces, I used to read comics. Yo solía leer cómics. ¿Listo? Así se utiliza la frase used to, pero la estructura se forma en pasado simple, que en el caso de la forma afirmativa es sujeto, verbo en pasado y complemento. Listo. Hay una regla que dice que en medio de dos verbos utilizamos el to para que este verbo esté en forma infinitiva. Ahora bien, ¿cómo sería la forma interrogativa? Para ayudarnos a formar la pregunta en inglés, en el tiempo pasado simple utilizamos el auxiliar did. ¿Ok? Entonces, en este caso, did, sujeto, verbo, complemento y el signo de interrogación, que en inglés se utiliza solo al final. Como ya tenemos el auxiliar did aquí, que nos ayuda a formar la pregunta, el verbo no tiene que estar en tiempo pasado, sino en forma normal. Entonces, en este caso, esta frase vamos a hacerla interrogativa. Sería did, sujeto, you, que no me puedo preguntar a mí mismo. Did you, verbo, use, miren que sí es el verbo que yo les decía, to read comics, y el signo de interrogación al final. ¿Qué es el signo de interrogación? ¿Para qué se utiliza el signo de interrogación? Para que la entonación caiga al final en forma de pregunta. Did you used to read comics? ¿Ok? Esa es la pregunta. Luego, en la forma negativa, también la estructura para formarla se hace con un sujeto más el auxiliar did más la negación not más el verbo. Nuevamente, como ya tenemos el auxiliar para ayudarnos a formar la forma negativa, no tenemos que utilizar el verbo en pasado porque ya está implícito en el auxiliar. Sujeto, auxiliar did, negación, verbo y complemento. Seguimos con esta frase que utilizamos al comienzo. I did not used to read comics.
¿Listo? Entonces, es así de sencillo. La frase used to, que en español quiere decir solía, para nosotros aprender a usarla, debemos aprender a usar el pasado simple, sus estructuras en forma afirmativa, interrogativa y negativa, para poder utilizarla de manera correcta. ¿Sí? Entonces, yo solía leer libros, cómics, dibujos animados. ¿Tú solías leer cómics? Yo no solía leer cómics. ¿Listo? Esta es la explicación de cómo usarlo. Luego que ya tienes esto, que es la estructura gramatical, tú puedes hacer todas las oraciones que tú quieras de manera correcta, porque no hay otra forma de utilizar el used to si no es con estas estructuras. ¿Listo? Fue un placer ayudarte a entender este tema, y cualquiera de ustedes que tenga algún tema de tarea, de que tenga dudas, que tenga que hacer algún examen y no lo comprenda, por favor escríbanme, que yo con mucho gusto estoy para solucionarles todas estas dudas. ¿Ok? Muchas gracias por ver este video y espero verlos pronto con otro video. Bye bye.